AUCO encuentra sobres con el membrete del PSOE que prueban los pagos en fajos de dinero a Ábalos y Koldo. Pagos en B. El PSOE a un paso de la imputación por presunta financiación ilegal. La nueva documentación detectada por la AUCO incluye, agárrense, pagos sin documentar para prostitutas, familiares, casas de playa y fundaciones afines. Y un lenguaje en clave para los fajos. Lechugas, 100 euros. Soles, 200 euros. Chistorras, 500 euros. Y las chistorras llegaron a 1 millón en un solo pago. Y atención a los vinculados a la flotilla del amor. Uno conectado a la organización terrorista Hezbollah, 2 más a la estructura de los asesinos de Hamás y otros 2 condenados por pertenencia a la organización asesina y terrorista ETA. Pero nos tenemos que tragar que la flotilla basurilla, con 0 ayuda para Gaza, según acaba de decir Israel, buscaba la salvación de Gaza. Por supuesto, la salvación sin quitar la dictadura de los asesinos de Hamás de allí. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues tenía que llegar y han aparecido los sobres de dinero. Sobres con lechugas, que eran los billetes de 100 euros. Este es el lenguaje en clave que ellos utilizaban cuando pedían el dinero para que no quedase un rastro que pudiese encontrar la justicia, la policía judicial, las investigaciones de la AUCO, pues pedían lechugas. ¿Y lechugas qué eran? Pues 100 euros. Los billetes de 200 euros, ¿qué eran? Los soles, que por cierto a lo mejor alguno nos tiene que aclarar, porque claro, si vamos, les digo lo que era el billete de 500, que eran las chistorras, si vamos de alimentos, aquí hay algo que no encaja, ¿verdad? Lechugas, chistorras y de pronto soles. ¿Saben cuál es la terminología sol? Pues la del clan de los soles. Vale, es que a lo mejor resulta que tiene algo que ver. Que tanto repetir vamos a Venezuela por dinero, vamos a Venezuela por dinero, tanto negocio de narcodictadura, pues a lo mejor resulta que el clan de los soles, que es el que marca allí, el que manda allí en todo el negocio del narcotráfico, a lo mejor a algunos se le quedó anclada la palabra. Bien, bueno, pues todo eso ha aparecido junto con los folios. No se crean que era ni para escribir ni para leer, por supuesto. Los folios eran fajos y fajos de billetes. Por cierto, en uno solo de los pagos había 2.000 chistorras. Multipliquen 2.000 por 500. Sí, pagos de 1 millón de euros. Esto es lo que se sabe nuevo. Nuevo informe de casi 300 folios de la AUCO. Vamos a informazo por día. Y en cada uno de los informes tenemos que seguir escuchando todos los que estamos en investigar, informar y sacar a la luz toda esta ola de pestilente corrupción que siga diciéndonos el gobierno que es todo bulos. ¿Bulo? No, lo que es un bulo es que esto sea un gobierno. Eso sí que es un bulo. Miren, vamos a hacer una pequeña recopilación con todo lo que sabemos de cuál es la historia de la trama. Porque es verdad que es fácil perderse, pero hay un hilo conductor clarísimo. Y se lo voy a intentar resumir. Miren, el grupo del Peyot llegó al poder en 2018. Los primeros movimientos se centraron en México, el Tren Maya, había que pellizcar. En Venezuela, por supuestísimo, estaban ya los primeros contactos con Delcy Rodríguez, la narcodictadora asesina. Los comandaba esos movimientos Ábalos, Koldo y Aldama. Era el nacimiento del poder, acababan de llegar, mayo-junio del 18. Y según la UCO, en septiembre del 18 ya estaba la trama, la primera fase, el primer grupo ya estaba montado. Anda que no se dieron prisa. Bien, Aldama ahí ya empezó a darse cuenta que podía heredar los negocios de Zapatero. Zapatero venía de representar a Europa, de conseguir, con una visita directamente presidencial con Nicolás Maduro, venía de conseguir que fuera declarada aerolínea estratégica. Se me ocurren otros tantos países, ¿verdad?, donde pelear por ser aerolínea estratégica. Pero por lo visto, para ellos era prioritario Venezuela. Y ahí aparecieron las gestiones de Europa. Aldama las heredó, había que recuperar una deuda. Y todo esto ocurría en los primeros compases, en el 18, en el 19. Begoña Gómez tenía otra ramificación. Begoña Gómez se centraba en la Organización Mundial de Turismo, en el Africa Center, ya la habían enchufado, en los países africanos. Zurapolo Likashvili, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, enseguida la cogió de la mano y se la llevó para cerrar acuerdos, contratos, business, negocios, dinero, con ministros africanos. Pero por lo visto, y según nos dicen desde el gobierno, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el hecho de que fueran los ministros de los mismos países que estábamos subvencionando como gobierno de Pedro Sánchez. Seguían las fechas. Entraba ya 2019 de pleno y el ansia de dinero podía. Había que ampliar los negocios y la sensación de impunidad se imponía. Begoña Gómez afianzó su relación con Barrabés, Juan Carlos Barrabés, sí, el de las cartas de recomendación, sí, el que multiplicó solo con una de sus empresas, Innovanex, por 141 veces el dinero conseguido en contratos públicos. Barrabés era amigo de Javier Hidalgo y entraron en contacto y la aventura pues empezó a escalar.
y como empezó a escalar, pues ya había una estructura societaria. Guacalúa se creó. ¿Quién la creó? Globalia. ¿Qué hacía Guacalúa? Pues asumía pagos y financiaba, patrocinaba gastos del Africa Center. ¿Quién estaba en el Africa Center? Begoña Gómez. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que todos ellos se iban a San Petersburgo. ¿Quién patrocinaba el viaje? La OMT. Anda, la Organización Mundial de Turismo, que se llevaba de visitas con ministros africanos a Begoña Gómez. ¿Y quién estaba también en esas reuniones? Air Europa. ¿Y qué es lo que empezó a fluir? Negocios turísticos. Y en medio de todo eso, en medio de 2019, pues resulta que hubo una promesa por parte de Pedro Sánchez a la OMT, porque debió considerar que se estaba portando bien. ¿Con quién? Pues con Begoña Gómez. Y a lo mejor también, quién sabe, con Javier Hidalgo. La cuestión es que le prometió, y se lo dio, una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid. Le pareció poco, y aunque el contrato de la sede ya incluía todas las reformas que quisieran hacer con cargo a los españolitos, decidió que dotaba una partida adicional de 24,4 millones para que hicieran otras reformas o otro modo de gastarse el dinero. La cosa siguió. Los Ábalos, Koldo y compañía empezaban ya con el Festival de las Prostitutas. Llegaba dinero y el dinero fácil tiene lo que tiene, especialmente cuando eres lo que eres. Bueno, llegó 2020 y el COVID. Algunos lo veían como una causa de mortalidad disparada. Algunos lo veían como un destrozo de sus negocios, de sus vidas, de sus familias. Algunos lo sufrían. Más de 100.000 muertes atestiguan todo esto, pero algunos lo vieron como una oportunidad de negocio, porque somos socialistas. Y claro, los demás, los capitalistas, sois los que pensáis siempre con el bolsillo. Nosotros pensamos con el corazón, debieron pensar. Sí, y tanto pensar con el corazón, decidieron que había que hacer negocio con las mascarillas, con las que no llegaban estranguladas porque cerraron el mercado por completo o llegaban defectuosas. Eso sí, ¿para qué iban a denunciar que llegaban defectuosas, verdad, señor Armengol? Mejor nos las guardamos, nos callamos, que total, esto va de business. Y aquello se empezó a disparar. Y como se disparaba el dinero fácil, pues llegó la explosión de las Jessicas, las Carlotas, las Ariadnas, las colombianas, los paradores, la cómo se enrolla, todo este tipo de cosas. Y había que taparlo. Y bueno, como había que taparlo, pues empezaron las llamadas de un tal Óscar López, que estaba de responsable máximo, presidente de Paradores, para ver cómo eran los destrozos. ¿De quién? De Ábalos, ese del que no tenían ni idea de que estaba realizando fiestas con prostitutas. De hecho, tenían tan poca idea que colocaban a sus prostitutas en empresas públicas. En una, no, como poco en dos. Una, Ineco, dependiente de su ministerio, otra en Traxatec, dependiente del ministerio de María Jesús Montero. Pero a fin de cuentas, si ya estaban metidos en lo del rescate, ¿qué más daría? Y empezó a llegar el negocio del petróleo. ¿Por qué? Pues porque en ese mismo 2020, la que llegaría a España sería nada más y nada menos que Delcy Rodríguez. ¿Y qué quería Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez pidió, y así se le estableció en una agenda oficial, reunirse con todos los ministerios. En especial con el de Sanidad, decía el documento, pero con todos los ministerios. Y entonces empezó ya una red orquestada, la red de blanqueo en República Dominicana. Y ahí apareció Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo. Empezaron los rulos de ida y vuelta. ¿Y saben por dónde se triangulaban los rulos para que volvieran? A lo mejor así entendemos parte de esos pagos en metálico, ¿verdad?, que aparecen ahora. Pues orquestaban a través de Venezuela, porque para eso había venido Delcy Rodríguez. Delcy se paseaba por España, demostraba que iba a haber negocios múltiples para todos los ministerios, y en medio de todo ello, ¿qué llegó? El rescate de Air Europa. Claro, con todos de por medio, porque la lista es infinita. ¿Estuvo Ábalos? Sí, y Aldama, e Hidalgo, y Begoña, y Sánchez, y Calviño, y Montero. Todos aparecen en una u otra fase de ese rescate, que se empezó a negociar en 400 millones y acabó en 475 millones después de la mediación de todos ellos. Y llegó 2021 y el descontrol fue a más. Bolsas de dinero a Ferraz, sobres con dinero para todos, Cerdán plenamente afianzado en las obras públicas presuntamente amañadas, más y más contratos para Berrabés y Villafuel, la licencia de Villafuel. Porque claro, había que engrasar todo este negocio con el verdadero dinero venezolano. ¿Y cuál es el dinero venezolano? No son los dólares, es el petróleo que roban a su población. Bien, ¿y qué llegó? Pues con todo ello llegó el pago. Y uno de los pagos fue la traición de Sánchez a los opositores socialistas en Venezuela, a Guaidó, al cual le dejamos vendido. Y hay una conversación captada por la UCO que atestigua cómo se estaba monitorizando su evolución y la de Ábalos y cómo se le daban cuentas a Delcy Rodríguez. Porque la narcodictadora Delcy Rodríguez había exigido que teníamos que anular las posibilidades de democracia en Venezuela. Y como en aquel momento esas posibilidades de democracia se llamaban Juan Guaidó, pues le tocó a Juan Guaidó. Luego le tocó a Leopoldo López. Y en estos momentos le toca pues a María Corina Machado, a Edmundo y a quien haga falta. ¿Por qué? Porque hemos pactado esto. ¿Y esto es cosa mía? No, hubo un precio.
El precio se puso y se negoció en la tercera planta de Ferrat. También está atestiguado con fotografías. ¿Y cuál era el precio? Que había que hacer un acto histórico. Que por primera vez un español llegase a la presidencia de la Internacional Socialista. ¿Saben lo que ocurre en noviembre del 22? Que Pedro Sánchez llegó a la presidencia de la Internacional Socialista. Y con 2023, pues las obras se dispararon. Los túneles de Velate, las viviendas en Egués, todas las obras de fuera de Navarra. Hay que recordar que aparecen mencionados en uno de los informes obras hasta en 8 comunidades autónomas. Porque claro, 2023 era año electoral. Lo fue. Por un adelanto electoral de esos que siempre niega Pedro Sánchez. Y claro, lo mismo se acababan los negocios y había que correr. Y cuando hay que correr, se dejan rastros. Y esto es lo que les ha pasado. En 2024 llegó la fiesta de verdad. La de la UCO destapando todo, la de la justicia haciendo registros, haciendo diligencias, investigando los móviles. Y ahí ya la gente se puso muy nerviosa. Y en el 25 llegó toda la explosión. ¿La explosión de quién? Entre el 24 y el 25 de la cloaca. Surgió la cloaca porque había que parar a periodistas, a jueces, a fiscales, al teniente coronel Balas, a todos los que investigaban la corrupción acumulada, repito, desde 2018. Y a partir de ahí, pues sálvese quien pueda. En medio de todo esto, por supuesto, ha quedado toda una expansión brutal de la carrera académica de Begoña Gómez, consiguió su cátedra, consiguió más negocios, los negocios de la España vaciada. ¿Por qué? Porque el dinero era muy fácil de conseguir cuando tenías detrás, como dice el juez Peinado, a una persona con mucha influencia. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues lo evidente. Begoña Gómez era fundraiser y Pedro Sánchez era influencer. ¿De qué? De los negocios, obviamente. Y ahora pues lo que toca. Ataques a los jueces, la ley Bolaños y utilizando flotillas y demás farsas con tal de tapar lo obvio. Que el eje de todo es Sánchez y que según avancen las investigaciones, cada día va a quedar mucho más claro.